el dato de hoy, la inflación. Saludamos a uno de los economistas más prestigiosos que tenemos en nuestro país, Agustín Etxebarne. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, Agustín, ¿cómo le va? Bien, Buenas gracias tardes. por tu tiempo. Parece increíble, pero casi que estamos invitados a celebrar estos puntitos chiquititos de la inflación que ha caído en medio de un desastre económico. Contanos cuál es tu mirada. Sí, bueno, cuando uno mira, si mirás la película de cómo venimos, en realidad la inflación se viene acelerando fuertemente. Vos tenés que en el año 2020 teníamos 42% de inflación. El gobierno decía, el año que viene va a bajar la inflación. Pero el año siguiente tuviste 51% de inflación. Y dijeron, pero el año que viene va a bajar la inflación. Y en el año 2022 tuvimos 94% de inflación. Y dijeron, el año que viene va a bajar la inflación. Y vos te acordás que en diciembre Massa decía que para esta altura la inflación iba a empezar con 3 puntos. Sí. O sea, 3%, 3 y pico. Y estamos en 7,8%. Entonces claramente es mucho más alto. Si vos mirás los primeros 5 meses del año, como bien decían, es 42% acumulado, pero si eso lo anualizás, te da una inflación de 133%. Es decir, que la inflación se sigue acelerando. Es verdad que en los últimos 10 días pareciera que tuvo un pequeño descanso. Pero un descanso de 10 días o 15 días no significa nada. Cuando miramos el balance del Banco Central, que es el que te genera la inflación, lo que haces es te asusta, porque el balance del Banco Central sigue estando cada vez peor. Para que te des una idea, hoy la deuda remunerada del Banco Central, vos tenés la base monetaria, que son los billetes y monedas que el Banco Central ha emitido y que tenemos todos los argentinos. Pero después tenés la deuda que debe el Banco Central. Y esa deuda ya equivale a 271%, es decir, a 2,7 pesos hay de deuda al Banco Central por cada peso que está en la calle. Significa que hay una inflación reprimida muy grande que si sale a la calle terminás en hiperinflación. Entonces nadie se puede poner contento con la situación actual. Es una economía que es verdad que está más estancada, entonces empezó a entrar en recesión. Y entonces, pero de todas maneras la situación es súper complicada. Ahora va a venir el aguinaldo. Cuando venga el aguinaldo, ¿qué va a hacer la gente con esos pesos que por un mes que tenés un 50% más, te van a sobrar unos pesos? ¿Qué van a hacer con esos pesos que les sobran? Bueno, todos sabemos que los precios en el supermercado la semana que viene van a estar más altos. Entonces, lamentablemente hay una huida, un proceso de huida del dinero. Te escapás de los pesos porque se te derriten. Es decir, que el problema no terminó, el problema simplemente se viene postergando porque el gobierno lo que sí está logrando es conseguir endeudamiento. Yo entiendo, Agustín, sí, claro. Entiendo el panorama que marcabas, se entiende lo de la película, la continuidad de inflación. Ahora, esta reducción de apenas algunos puntitos, si bien no es para ponerse contento ni festejar, vos lo marcabas muy bien, ¿se debe a, hay un plan, lo que siempre se pide, hay alguna acción de gobierno que hizo que esto baje o bajó por, la pregunta, ¿por qué tenemos este descenso? Bajó porque lo que está viendo el gobierno es que hubo un descanso en la suba de los precios de los alimentos que habían subido muy fuerte y descansaron. Pero yo lo veo como un descanso en la suba de los precios. No hay un cambio de política económica. Todo lo que han hecho es lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos cepo cambiario, tenemos controles de precios, sí. Tenemos ejército de gente que sale a controlar los precios y a medir las góndolas, o sea, van con 1 centímetro a medir las góndolas. Esas cosas que son totalmente disparatadas, que no pasan en ningún país del mundo. Nada de eso contribuye a frenar la inflación. Después tenés que te regulan las importaciones. Entonces tenés los problemas de las DEJAI, ¿no? O sea, sí. Pero recordemos que el 80% de las importaciones se utilizan como insumos para la producción. O sea, lo que te reducen por un lado te aprieta por el otro. Y entonces terminás teniendo problemas adicionales. Y sí es cierto que hubo un descanso en la suba del tipo de cambio durante un par de semanas, pero no significa demasiado. Se había acelerado antes, descansa un par de semanas, porque hubo un par de noticias positivas, que básicamente consiguió endeudamiento Massa con los chinos y demás. Claro, el endeudamiento de Massa, que festejan como una cosa buena, yo no sé si es bueno. O sea, la deuda siempre es mala, y era mala con Macri y es mala con el gobierno actual. Es mala cuando se endeuda con el Fondo Monetario. Yo diría, es más mala cuando te endeudas con los chinos, que después te piden una base en la Patagonia o un puerto, ¿no? Chino, que el Fondo Monetario no te lo pidió. Siempre hablan mal del fondo, pero la verdad, con los chinos ocurre peor todavía. Entonces, yo creo que
esto es un año electoral, que la gente tiene que tener muy claro lo que está pasando. Este programa económico no va más, pero no es solo de este gobierno, es de este gobierno, es del anterior, es de los 4 anteriores. Los últimos 20 años el Estado se dedicó a despilfarrar, a contratar gente, a dar planes sociales, a crecer cada vez más, a pasar del 26% de gasto público del PBI al 43% de gasto público. Y esa mochila gigante le pesa al sector privado, que ya no aguanta más. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar a partir del 10 de diciembre. Agustín, para quienes te seguimos, yo te sigo en las redes, describiste algo muy importante el otro día que lo vimos acá, también lo dijimos, lo que pasó en Corrientes, se está notando mucho cómo la gente se abstiene de votar, es todo un dato de la política de nuestros días, un 40% de abstención en las elecciones. Hablaste por allí también de la salida de Milei. Milei que parece encarnar un ajuste, ha hablado Carrió, que habla que el ajuste de la derecha va a ser feroz, que solamente se puede llevar adelante con mucha represión. ¿Cuál es ese escenario? Mira, yo lo veo diferente de Carrió. Creo que Carrió la está pifiando, pero groseramente, porque más allá de que me parece una buena mujer y todo, pero la está pifiando mucho. El verdadero ajuste es lo que estamos viviendo hoy, es la inflación, porque la inflación al que más le pega es a los más pobres. Y cuando vos tenés una inflación que este año va a ser de 150%, cercano a 150%, al que más le pega es al que es asalariado y que está además en el sector informal, en la economía negra. Esa persona, por supuesto, no va a tener 150% de aumento de los sueldos. Y además no aumenta los sueldos todos los meses. La inflación te aumenta todos los meses. Con suerte les dan aumentos cada 3 meses. Y no alcanzan a recuperar la inflación. Entonces seguís perdiendo poder adquisitivo. Lo mismo pasa con los jubilados. Te va cayendo la jubilación. Después te dan un bono para alcanzar y que se dibuje junio o que se dibuje diciembre, que es donde miden la pobreza. Pero cuando vos mirás todo el año, vos has perdido dinero. Entonces la gente está cada vez más apretada. Todo lo que me están escuchando lo saben porque le cuesta llegar al final del mes. Déjame que me ponga en abogado del diablo. Porque cada vez que fue gobierno de la derecha, los laburantes y los jubilados la pasaron peor que nunca. Ahora están pasando horrible, eso está claro. Pero ¿cómo presentás desde la derecha una salida que el único lugar que no la termine pagando sea el laburante? Ya, es que yo no sé si hablar de derecha o de izquierda, porque si quieres, yo creo que el liberalismo es el centro. Claro. ¿No? Entonces, la derecha es el fascismo, la izquierda era el comunismo, por decir, para los extremos. En el centro está la democracia liberal. Y dentro de esa democracia liberal tenés un poco más de gasto público, un poco menos de gasto público. Y si querés la centro-derecha, un poco menos de gasto público, la centro-izquierda europea, un poco más de gasto público. Pero siempre con economía de mercado, con economía abierta, sin cepos cambiarios, con economía libre, con libertad de comercio, con tratados de libre comercio con todo el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ir a un país normal. Es un país normal, de centro-derecha, centro-izquierda, pero un país normal. Un país normal tiene que tener muchísimos más grados de libertad que el actual. Ahora, fíjate lo que fue un programa de reforma como el de la convertibilidad. La convertibilidad bajó la inflación de 2.400% a 0. Pero además, en 2 años y medio, pero además en el mismo lapso, bajó la pobreza a la mitad. Esto es el ajuste. Eliminar la inflación es bajar la pobreza. Entonces, cuanto más rápido baje la inflación, más rápido va a bajar la pobreza. Entonces, ¿podemos llamar a eso ajuste? Yo lo llamo ajuste porque son ajustes de las cuentas fiscales, pero no es ajuste de las familias, que es una cosa diferente. Por ejemplo, si vamos a un tema crucial, hay que reducir el empleo público porque hay un exceso enorme de empleados públicos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces la pregunta es el cómo, porque se puede hacer de tal manera que se beneficien todos. Te doy un ejemplo. Si yo reduzco la cantidad de ministerios, elimino el Ministerio de la Mujer, reduzco secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, etcétera, y me sobra 1/3 del empleo público federal de la nación. Esa gente, por ley, queda en disponibilidad. No hay que sacar una ley nueva, ya está. Yo cierro las reparticiones porque son cosas que no tienen que hacer. Yo no voy a salir a controlar precios ni medir góndolas porque todo eso es un disparate. Eso no se hace más. Desaparece esa función y concentra al Estado en las funciones que tiene que hacer, que es la seguridad, la defensa, ¿no? La salud, la educación. Pero nada más. Vamos a concentrarnos en las cosas que realmente son importantes. El resto de la gente queda en disponibilidad y le seguimos pagando el sueldo.
durante un año. Eso es lo que marca la ley. Queda en disponibilidad, se va a su casa y le seguís pagando el sueldo. Pero, le ponés los incentivos para que salga a trabajar. Los venezolanos que llegan a Argentina en 15 días consiguen trabajo. Suponte que estos son más remolones, tardás un mes en conseguir trabajo. En ese mes que tardás después, apenas tenés trabajo, van a tener doble ingreso. Durante un año vas a tener doble ingreso. Es decir, que vas a dar oportunidad para que todos mejoren. Y en ese año, además le vas a dar posibilidades para que se reentrenen y además le vas a dar incentivos para los que están en el sector privado los puedan tomar en relación de dependencia, por ejemplo, sin pagar cargas patronales, claro, durante un año o 2 años. Es decir, podés hacer casos o sistemas donde todos ganen, donde gane el Estado, porque después de 1 año y medio se va a reducir fuertemente el gasto, donde gane la persona, porque primero va a poder tener un doble ingreso durante un tiempo y después va a quedar entrenado en un trabajo privado, y va a ganar la economía y la Argentina en general porque va a aumentar la riqueza. Y al aumentar la riqueza, por supuesto, aumenta la recaudación. Y por lo tanto, también puedes bajar impuestos. Entonces, fíjate que te puedes hacer un círculo virtuoso donde todos ganen. Bien. Esto se llama ajustar las cuentas públicas, pero no significa ajustar a las familias. Agustín, gracias por tu tiempo, siempre es un placer. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Nos vemos, gracias.